El ángel más mortal de toda la Biblia no descendió sobre Egipto, ni en Sodoma, sino sobre el propio pueblo de Dios. En apenas 3 días, 70,000 israelitas murieron sin que nadie pudiera detenerlo. Y lo más aterrador es que su espada no se detuvo porque él se cansara, sino porque Dios dijo, basta. Pero, ¿qué provocó este juicio? ¿Por qué Dios envió a su propio ángel contra Israel? Y lo más inquietante, ¿qué nos dice esta historia sobre su carácter y sobre nosotros? En los próximos minutos, te voy a llevar dentro de un relato tan impactante que muchos cristianos ni siquiera saben que existe. Vas a descubrir la verdadera razón por la que David tomó una decisión que desencadenó la ira del cielo, como el ángel ejecutó su misión con precisión mortal, y que ocurrió en el último instante, justo cuando Jerusalén estaba a punto de ser borrada del mapa. Y presta atención, porque lo más revelador de toda la historia está en el final. Allí, un detalle escondido conecta este juicio con el mayor acto de misericordia que Dios ha hecho por la humanidad. Cuando llegues a esa parte, entenderás por qué esta historia no es solo sobre el pasado, sino también sobre nuestro presente y nuestro futuro eterno. Así que quédate hasta el último segundo, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de estos misterios bíblicos, y prepárate, lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en la que ves la justicia y la misericordia de Dios. El sol apenas asomaba por encima de las murallas cuando la ciudad cobraba vida. Las calles estrechas se llenaban del grito de los mercaderes ofreciendo especias, del balido de las ovejas camino al mercado, y de las risas de los niños corriendo entre los puestos. Era un día común, al menos en apariencia. Israel estaba en una época de paz relativa. Las guerras que habían marcado el reinado de David parecían un recuerdo lejano. Los enemigos estaban contenidos, las fronteras seguras, y el reino, próspero. Pero bajo esa calma, había una tensión invisible. David, el pastor que se convirtió en rey, el hombre que había derrotado gigantes y escapado de asesinos, llevaba en su corazón cicatrices que no se veían. Había sobrevivido a traiciones, al dolor de perder hijos, y a su propio pecado con Betsabé. Sin embargo, esa mañana, la amenaza no venía de un ejército extranjero ni de un enemigo oculto, venía de algo mucho más sutil, una decisión que brotó de su propio corazón. En los palacios del monte Sión, David estaba inquieto. El reino era fuerte, pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Y si las naciones se unían contra él? ¿Y si su ejército no era lo suficientemente grande para resistir? Esa inseguridad, tan pequeña al principio, empezó a crecer. Y entonces, en un acto que parecía lógico, pero que ante Dios fue profundamente ofensivo, decidió contar a sus hombres. No era un simple censo. En la cultura de Israel, contar a los guerreros sin orden directa de Dios era un acto de orgullo. Era declarar, en silencio, confío más en mis números que en mi Dios. Joab, su comandante, intentó detenerlo. Que el Señor multiplique tu ejército 100 veces más, mi Señor, pero ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué traer culpa sobre Israel? Pero David no escuchó. Las órdenes fueron enviadas. El conteo comenzó. Durante 9 meses y 20 días, oficiales recorrieron cada aldea y cada ciudad, anotando nombres, edades y capacidad de combate. Cuando el censo terminó, David tuvo su número. Y en el instante en que lo escuchó, algo dentro de él se rompió. El texto bíblico dice que le pesó en el corazón. Sintió el peso de haber deshonrado a Dios, y supo que sus actos tendrían un precio. Fue entonces cuando Dios envió al profeta Gad con un mensaje que helaría la sangre de cualquier líder. 3 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de plaga enviada por el ángel del Señor. David eligió lo que parecía más misericordioso: caigamos en manos de Dios, porque grande es su misericordia, pero que no caiga yo en manos de hombres. Lo que no sabía es que la misericordia de Dios no siempre se siente como un alivio. A veces, se siente como un terremoto. Sin aviso, sin truenos, sin nubes negras. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Hasta que, en las aldeas más alejadas, alguien notó que algo no estaba bien. Un hombre cayó enfermo, con fiebre alta y respiración entrecortada. Luego otro, y otro, y otro más. En cuestión de horas, los gritos llenaban las calles. Familias enteras se encerraban en sus casas. Lo que parecía una enfermedad, no era solo eso. Esta plaga tenía rostro. Entre cielo y tierra, invisible para la mayoría, una figura avanzaba. Alta, imponente,
con un resplandor que parecía fuego líquido. En su mano, una espada. El ángel del Señor había comenzado su misión. Todo comenzó con una idea que, a primera vista, parecía inofensiva. David estaba en la cima de su poder. Sus enemigos estaban derrotados, sus cofres llenos, y su fama se extendía más allá de las fronteras. Pero en lo más profundo, algo se movía. La confianza que antes reposaba plenamente en Dios, empezaba a deslizarse hacia algo más frágil, las estadísticas. Si conozco el tamaño de mi ejército, estaré preparado para cualquier guerra, pensó. Su comandante, Joab, no tardó en percibir el error. Se acercó al rey con palabras cargadas de lealtad y advertencia. Que el Señor multiplique tu pueblo 100 veces más. ¿Pero por qué quieres hacer esto, mi señor? ¿Por qué traer culpa sobre Israel? Joab conocía la ley. Sabía que contar al pueblo sin mandato divino era más que un trámite, era un acto de independencia del cielo. Era como decir, mi fuerza está en los hombres que tengo, no en el Dios que me sostiene. Pero la voz del orgullo suele sonar más fuerte que la de la prudencia. David insistió. Las órdenes fueron selladas. Y Joab, aunque a regañadientes, obedeció. 9 meses y 20 días. Ese fue el tiempo que duró el censo. Hombres recorriendo montes y valles, cruzando ríos, visitando aldeas remotas. Contaron uno por uno a los que podían empuñar una espada. El número final fue gigantesco y vacío. Porque en el momento en que Joab le dio el reporte, David sintió como el peso de la culpa lo aplastaba. Las escrituras lo dicen claro, le pesó en el corazón. Esa no era una cifra para su gloria. Era un registro de su desconfianza en Dios. El Señor envió entonces a su profeta, Gad, con un mensaje que sonaba más a sentencia que a profecía. Debes elegir, 3 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos, o 3 días de plaga, enviada por el ángel del Señor. Imagina recibir esa elección, sabiendo que cualquiera de ellas traería muerte y sufrimiento a tu pueblo. David no dudó mucho. Caigamos en manos de Dios, porque grande es su misericordia, pero que no caiga yo en manos de hombres. Fue una decisión que, en su mente, apostaba a la compasión divina. Pero no calculó que la misericordia de Dios no siempre se siente como suavidad, a veces se siente como fuego. Y el fuego comenzó. No hubo relámpagos, ni terremotos, ni un cielo rojo anunciando el juicio. La mañana siguiente amaneció normal. Las mujeres encendían hornos, los niños jugaban en las calles, los pastores guiaban sus rebaños. Pero en un pequeño poblado del norte, un hombre cayó repentinamente. Fiebre intensa. Respiración agitada. Luego, su esposa. Sus hijos. Los vecinos. En cuestión de horas, el sonido de los gemidos y llantos reemplazó el bullicio cotidiano. El patrón se repitió en otro pueblo. Y en otro. Como un incendio que salta de árbol en árbol, la plaga se movía con velocidad imposible. Y aunque la mayoría solo veía enfermedad, en el mundo invisible había algo más. Entre cielo y tierra, avanzaba una figura, alta como una torre, vestida de luz cegadora. Sus ojos eran brasas vivas, y en su mano, una espada que ardía con el fuego del juicio. No caminaba al azar. Cada paso estaba dirigido. Cada vida que caía, estaba contada. El ángel del Señor no actuaba por impulso. Tenía órdenes, y las cumplía con precisión mortal. Las familias se encerraban en sus casas. Los sacerdotes encendían incienso, dejando que el humo subiera al cielo con plegarias urgentes. Pero nada detenía la marcha del ángel. Desde las tribus del norte hasta las tierras del sur, el juicio avanzaba. Y el número de muertos crecía como si fuera imposible de detener. 70.000 hombres, en apenas 3 días. Y todavía, la misión no había terminado. El destino final del ángel estaba marcado, Jerusalén. En la ciudad, los rumores llegaban antes que la enfermedad. Algunos hablaban de un mensajero de fuego. Otros decían que era la mano directa de Dios. Todos tenían miedo, porque sabían que si la plaga cruzaba sus muros, no quedaría nadie para contar la historia. El amanecer en Jerusalén llegó, pero no trajo paz. Desde las murallas, los centinelas podían ver columnas de polvo en el horizonte. No eran ejércitos humanos. No eran caravanas de comerciantes. Era algo diferente.
A medida que el sol se elevaba, una figura empezó a tomar forma. No caminaba, no galopaba, flotaba sobre el suelo, y cada paso que daba parecía hacer temblar la tierra. Sus pies no dejaban huellas, pero su presencia marcaba todo a su alrededor. Los árboles se inclinaban como si un viento invisible los empujara. El aire se volvía pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. El ángel del Señor se acercaba. Sus vestiduras no eran de tela. Eran como oleadas de luz viva que se retorcían alrededor de su cuerpo. Su rostro, imposible de mirar sin sentir que algo en el alma se quebraba. Y en su mano, aún más aterrador que su mirada, estaba la espada. No era de metal. No era de fuego común. Era un filo forjado con la gloria misma de Dios, y la furia de su justicia. Cada vez que el ángel movía la espada, un resplandor barría la tierra, y en ese instante, la vida en su camino se apagaba. Jerusalén lo vio venir. Y Jerusalén tembló. Dentro de la ciudad, sacerdotes corrían hacia el altar. Ancianos caían de rodillas, con el rostro contra el suelo. Madres abrazaban a sus hijos como si pudieran protegerlos de lo inevitable. Los gritos llenaban las calles. Es el juicio del Señor, es el juicio del Señor. David, en su palacio, recibió el reporte. Y lo que escuchó no fue un simple conteo de muertos. Era la descripción de algo imposible de detener. El rey cayó al suelo, vestido con saco y ceniza. Levantó los ojos y clamó con una voz quebrada. Soy yo quien ha pecado. Soy yo quien ha hecho el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor, por favor, que tu mano caiga sobre mí y sobre mi familia, pero salva a tu pueblo. Mientras David oraba, el ángel llegó a las afueras de la ciudad. Se detuvo en un punto alto, desde donde podía ver cada calle, cada casa, cada rostro tembloroso. Levantó su espada. Los que estaban en las murallas lo vieron. Era el momento final. Un solo movimiento de esa espada, y Jerusalén sería un recuerdo. Pero entonces, algo pasó. En el cielo, como un trueno sin nube, resonó una voz. No era la de un hombre. No era la de un ángel común. Era la voz del Señor. Basta. Retira tu mano. En ese instante, la espada ardiente se detuvo en el aire. El ángel no la bajó de inmediato. Permaneció inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido. El viento dejó de soplar. Los pájaros dejaron de cantar. La tierra estaba en un silencio absoluto. Finalmente, el ángel obedeció. La espada desapareció de su mano como si se disolviera en luz pura. Sus vestiduras se apagaron lentamente. Y dio un paso atrás. La ciudad no estalló en júbilo. Nadie gritó victoria. El miedo todavía estaba allí, porque todos sabían lo cerca que habían estado del fin. David, todavía en el suelo, recibió otro mensaje de Gad, el profeta. Sube al campo de Arauna, el Jebuseo. Allí, edifica un altar al Señor. No era una orden simbólica. Ese lugar exacto, el mismo donde el ángel había detenido su mano, se convertiría en un sitio de encuentro entre el cielo y la tierra. Un lugar donde la misericordia de Dios sería recordada para siempre. David se levantó, aún con el rostro marcado por lágrimas y polvo. Sabía que tenía que obedecer, porque el juicio había pasado, pero no por completo. La herida en la nación tardaría en sanar. Y mientras el rey caminaba hacia el campo de Arauna, muchos en Jerusalén miraban al horizonte, esperando no volver a ver jamás aquella figura vestida de luz y espada. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Pero no era la luz lo que inquietaba a Jerusalén. Era un silencio pesado, un silencio extraño. Como si hasta el viento hubiera decidido detenerse. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban vacías. Las ventanas, cerradas. Las familias, escondidas en sus casas, temblaban al escuchar noticias que corrían como susurros. La plaga ha llegado hasta la puerta. Ya no queda nadie en tal aldea. El ángel de Jehová viene hacia aquí. Afuera, un aire frío se deslizó por las murallas, un escalofrío invisible que hizo estremecer a los centinelas. Uno de ellos, mirando hacia el norte, vio algo que jamás olvidaría, una figura majestuosa, imposible de describir con palabras humanas, avanzando lentamente. No era un hombre.
No era una visión borrosa. Era un ángel, pero no el tipo de ángel que los niños dibujan con alas pequeñas y sonrisas dulces. Este era un mensajero de juicio. Su espada, brillante como el relámpago, estaba levantada hacia el cielo, pero la punta apuntaba directamente a Jerusalén. Y aunque la distancia era grande, el guardia sintió que esa espada estaba, de algún modo, sobre su propia cabeza. En la ciudad, la gente comenzó a llorar. Algunos se abrazaban, otros se arrodillaban, suplicando perdón. El olor de incienso improvisado subía desde las casas. Padres tomaban de la mano a sus hijos, sin saber si verían otro amanecer. Mientras tanto, en las afueras, David observaba. Él también lo vio. El ángel estaba allí, imponente, listo para cumplir la orden que se le había dado. El corazón de David se quebró. No por miedo a su propia muerte, sino porque veía la consecuencia de su pecado cayendo sobre su pueblo, inocentes que no habían participado en su error. Soy yo el que ha pecado. Estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor, castígame a mí, no a ellos. Gritó, cayendo de rodillas, con el rostro en tierra. En el cielo, Dios escuchó ese clamor. Y aunque la justicia había exigido juicio, la misericordia habló más fuerte. El ángel, con la espada en alto, quedó inmóvil. Una orden resonó desde lo alto, no como un trueno, sino como una voz que todo lo llena. ¡Basta! ¡Retira tu mano! El sonido fue como un suspiro que recorrió la ciudad. El viento volvió a soplar, suave, como si la creación misma hubiera soltado una carga. El ángel bajó lentamente su espada. La luz que lo envolvía comenzó a desvanecerse, y su figura se elevó, alejándose de la ciudad. No hubo aplausos, no hubo gritos de victoria. Solo llanto, pero esta vez, de alivio. David levantó la vista y vio algo más, el lugar exacto donde el ángel había detenido su mano. Era el campo de Arauna, el Jebuseo. Y allí, en ese punto, el cielo había cambiado de juicio a gracia. Aún con lágrimas en el rostro, David entendió que ese lugar no era casualidad. Dios quería que allí se levantara un altar. Que ese punto en el mapa quedara marcado para siempre como el sitio donde la misericordia triunfó sobre el castigo. Y así, en un solo instante, la historia de Jerusalén pasó del borde de la destrucción al comienzo de una nueva esperanza. Lo que iba a ser el final, se convirtió en un nuevo inicio. Y todo porque un hombre se humilló, y un Dios misericordioso decidió decir, basta. Tal vez tú has sentido que la espada está sobre tu vida, que la consecuencia de tus decisiones está tan cerca que ya puedes sentir su sombra. Pero este momento nos recuerda algo poderoso. Cuando Dios decide detener el juicio, nada ni nadie puede mover su mano para continuarlo. Cuando Él dice basta, es porque su misericordia ha vencido. El camino hacia el campo de Arauna era polvoriento y silencioso. Los pocos que lo veían pasar se apartaban, no por desprecio, sino por un temor reverente. Todos sabían que lo que había ocurrido ese día quedaría grabado para siempre en la memoria de Israel. David llegó al lugar y encontró a Arauna trillando trigo. El hombre, al ver al rey, dejó sus herramientas y se inclinó profundamente. ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo?, preguntó, todavía temblando. David respondió con voz grave, pero firme. Vengo para comprar tu campo. Aquí edificaré un altar al Señor, para que cese esta plaga sobre el pueblo. Arauna, conmovido, ofreció algo inesperado. Mi señor el rey, tómalo. Toma el campo, los bueyes para el holocausto, y los trillos para leña. Todo lo doy. El silencio después de esas palabras fue profundo. David podría haber aceptado. Después de todo, Arauna lo ofrecía de corazón. Pero el rey sabía algo que muchos olvidan: lo que no cuesta, no enseña. Lo que no duele, no transforma. No, respondió David, mirándolo a los ojos. No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Te lo pagaré en su justo precio. Y así lo hizo. Pagó el campo, tomó los bueyes, preparó la leña, y edificó el altar. Allí, en ese mismo lugar donde el ángel había detenido su espada, David se arrodilló. Sus manos, manchadas de tierra y sudor, presentaron la ofrenda. El humo comenzó a elevarse, lento, hacia el cielo. No era solo humo. Era un clamor visible. Un grito silencioso que subía buscando el rostro de Dios. Y entonces ocurrió. Un fuego descendió del cielo,
no como el de una tormenta, sino como el de un abrazo divino. Consumió el sacrificio por completo, y en ese momento, el cielo quedó en paz. La plaga se detuvo. No más muertes. No más gritos. No más espada. David cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, no por tristeza, sino por gratitud. Pero lo más increíble aún estaba por venir. Ese lugar, el campo de Arauna, no sería solo un altar temporal. Con el tiempo, allí se construiría el templo de Salomón, el centro espiritual de Israel. El lugar donde generaciones enteras vendrían a ofrecer sacrificios, buscar perdón y adorar al Dios que detuvo su juicio por misericordia. El punto exacto donde la espada del ángel se detuvo, sería el mismo punto donde la gloria de Dios llenaría la casa. No fue casualidad. Fue un recordatorio eterno, donde el juicio pudo haber caído, la misericordia triunfó. Y quizás esa sea la mayor lección de toda esta historia. La Biblia no nos cuenta esto para que admiremos a David como un héroe perfecto. Nos lo cuenta para que entendamos que incluso en el error más grande, hay un camino de regreso, si estamos dispuestos a humillarnos, reconocer nuestra culpa y ofrecerle a Dios lo mejor, aunque nos cueste. Porque la misericordia de Dios no es barata. Costó el sacrificio más grande de todos, su propio Hijo. Cuando el juicio por nuestro pecado estaba a punto de caer sobre nosotros, Jesús se puso en el medio. Como el ángel que detuvo la espada, Él tomó sobre sí lo que merecíamos, y nos dio la oportunidad de vivir. El altar de David en el campo de Arauna nos apunta a una cruz en un monte llamado Gólgota. Un lugar donde el humo no subió, sino que la sangre cayó. Un lugar donde el fuego del juicio fue apagado por el agua de la gracia. Y así como Israel miró ese lugar y recordó la misericordia de Dios, nosotros miramos a la cruz y recordamos que nuestra historia no termina con destrucción, sino con redención. Quizás hoy, como David, sientas que las consecuencias de tus decisiones están golpeando fuerte. Tal vez sientas que el juicio está demasiado cerca, que la espada está a punto de caer. Pero si algo nos enseña este relato, es que no hay espada que pueda resistir la voz de Dios cuando Él dice, basta. Y cuando Él dice basta, es porque ya ha decidido mostrarte su misericordia. Así que no esperes más. Construye tu altar hoy. Ofrécele lo mejor que tienes. No lo que te sobre, sino lo que te cueste. Porque en el lugar donde entregues todo, ahí mismo verás cómo la espada se detiene y la paz vuelve a tu vida. El campo de Arauna quedó grabado en la memoria de Israel. No solo como el lugar donde el juicio se detuvo, sino como un testimonio visible de que el corazón de Dios no es destruir, sino salvar. David levantó allí un altar, ofreciendo sacrificios de sangre que hablaban de expiación. Cada gota que caía sobre las piedras recordaba el precio del pecado, y la necesidad de un sustituto. Pero ese altar, aunque importante, era solo una sombra de algo mayor. Un anuncio lejano de un sacrificio definitivo que vendría siglos después. Porque el día llegaría en que la espada del juicio no se detendría sobre un campo, sino que caería sobre un hombre. En el Calvario, la escena fue aún más dramática que en Jerusalén en tiempos de David. El juicio de Dios, acumulado por generaciones de pecado, estaba listo para desatarse. Y esta vez, no sobre una nación, sino sobre toda la humanidad. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se interpuso. Como David, pero infinitamente más grande, Él dijo, «Castígame a mí, no a ellos». Y el Padre aceptó esa entrega. En la cruz, la espada que debía atravesar nuestras vidas cayó sobre el Cordero perfecto. No hubo voz que dijera basta, hasta que todo estuvo consumado. Jesús absorbió cada gota de ira, cada juicio que nos correspondía. Y entonces, con su última respiración, declaró, «Consumado es». Si el campo de Arauna fue el lugar donde la misericordia triunfó por un día, el monte del Calvario es el lugar donde la misericordia triunfó para siempre. Allí, el juicio y la gracia se encontraron. La justicia fue satisfecha, y la salvación, asegurada. Este es el mensaje que no podemos pasar por alto. Si en Jerusalén Dios detuvo la mano del ángel por la intercesión de un hombre, ¿cuánto más la detendrá sobre tu vida si te refugias en el sacrificio de su Hijo? El altar de David costó un precio. La cruz de Cristo costó su vida. Hoy, quizás sientes que la espada del juicio está sobre ti. Tal vez por errores del pasado, por culpas que te persiguen, por cadenas que no puedes romper. Pero la cruz nos grita que hay un lugar donde la ira se detiene, y ese lugar es a los pies de Jesús.
No es casualidad que la Biblia nos diga que el lugar del altar de David sería el mismo monte donde, años después, se levantaría el templo, y que ese monte formaba parte del mismo sistema de colinas donde Jesús fue crucificado. Desde el principio, Dios estaba contando una historia. La historia de un Dios que siempre prepara un lugar de encuentro, donde el juicio se convierte en misericordia. La pregunta es, ¿vas a quedarte lejos, viendo desde la muralla, o vas a correr al lugar donde la espada se detiene? Porque un día, la voz que dijo basta volverá a hablar, pero esta vez no será para detener el juicio, sino para cerrarlo para siempre. Y en ese día, solo habrá seguridad para quienes ya se hayan refugiado en Cristo. Hoy, mientras tienes vida, acércate. El altar está abierto. La cruz sigue siendo suficiente. Y la invitación del Rey sigue en pie. Ven, antes de que sea demasiado tarde.